En este segundo video vamos a tocar el tema de los fines y principios de la justicia penal juvenil. En este contenido temático lo considero importante en virtud de la necesidad de tener en cuenta que los fines de una norma o de una consecuencia jurídica son un ejercicio transversal a lo largo de todo el sistema de justicia. Tiene un impacto, por ejemplo, en materia de ejecución, tiene un impacto en la configuración normativa, en el análisis, en la imposición de las medidas, así como también en la interpretación dentro del proceso penal juvenil. Por ejemplo, tiene impacto para facilitar la desjudicialización del proceso penal juvenil, entre otros aspectos. Entonces, por eso lo considero importante que tengamos que recordarlo, refrescarlos en este tipo de medidas y de finalidades. En esencia, la teoría de la sanción o teoría de la pena es un desarrollo que han hecho los filósofos principalmente. Y otras instituciones, como por ejemplo el derecho anglosajón, utiliza denominaciones diferentes, pero siempre se refiere a lo mismo. Por ejemplo, los norteamericanos hablan mucho de persuasión, que no es nada más que el tema de amenaza, por ejemplo, o algunos factores, como por ejemplo algunas tendencias hablan de expiación, muy relacionado con el tema del pecado. No son más que expresiones que hablan siempre de lo mismo. Otro de los criterios que queremos comentar antes de iniciar es el tema también de las teorías. Principalmente hablamos de dos grandes teorías: las teorías absolutas o retributivas y las teorías utilitarias o preventivo general de la pena. Estos obviamente también tienen un impacto en la justicia penal juvenil. Hay una tercera, pero son matizaciones de estas dos primeras. Eso en esencia, y vamos a pasar entonces al siguiente apartado. Mencionaba que la teoría absoluta es principalmente desarrollada por Immanuel Kant. Immanuel Kant considera que la imposición de una sanción es un ejercicio de un imperativo, es decir, por eso se llama un imperativo kantiano en este caso, que no tiene condicionantes, es decir, no tiene factores o circunstancias que condicionen dicha imposición, ni finalidades más que la mera imposición de la misma. Son fórmulas que proponen que actuemos en base a valores morales, universales o que considerásemos racionalmente que todos debiéramos seguir, autoimpuestos por nuestra propia razón y considerando estos valores un fin en sí mismo. Ejemplo, no matar, respetar las buenas costumbres, entre otros aspectos. Hay que recordar que Kant también es un hombre de su tiempo, y me refiero a que también es uno de los que desarrolló el pensamiento de la Ilustración. De algo que podemos enfatizar de estos filósofos de la Ilustración, junto con Montesquieu, Voltaire, Rodin y otros autores, es que todos ellos hacían énfasis en que el ser humano tiene intrínsecamente libre albedrío, tiene la facultad de decidir cómo se comporta de una forma o de otra, y precisamente esa libertad de la cual ostenta de decidir sobre sí mismo es lo que le da la razón para ser castigado al haber decidido de una forma contraria a los valores morales universales que Kant sostenía que todos deberíamos de poseer. Entonces este es, digamos, como el primer aspecto que tenemos que recordar sobre Kant. Kant, al entender que la finalidad, no existe finalidad en la sanción, incluso llega a hacer afirmaciones que, por ejemplo, ante una infracción de una conducta prohibida establecida por la comunidad y cometida por un individuo, simplemente debe cumplirse
la sanción sin que ello signifique más que el castigo por su infracción, es decir, el típico caso de la teoría retribucionista. Hay cierta ventaja que podemos hablar que significó esta teoría en su momento, y es que las teorías absolutas también están hablando de que la finalidad no existe finalidad en las teorías retributivas más que el castigo por la infracción cometida, pero también la infracción no es excesiva ni desproporcionada. La infracción es la que es por la infracción cometida y por lo tanto se convierte también en un límite a la actuación estatal. Entonces, en su tiempo, las teorías retribucionistas significaron también una restricción al jus puniendi del Estado. Si una sociedad está próxima a desaparecer y desintegrarse, no impide que se castigue al último delincuente, pues la sanción que se aplica no tiene más finalidades que el mero castigo. Otro de los grandes autores que desarrolló las teorías absolutas fue Hegel. Hegel, basado en la dialéctica, sostuvo que el orden jurídico representa la voluntad general y que este orden niega con la pena la voluntad especial del delincuente expresada en la lesión del bien jurídico. Hegel, utilizando el esquema dialéctico de la tesis, antítesis y síntesis, consideraba que la tesis es la voluntad general, la antítesis es la conducta contraria a derecho de parte del delincuente, y la síntesis no es nada más que el reconocimiento o el restablecimiento del orden socialmente establecido y por lo tanto un castigo para aquella persona, para el delincuente que ha cometido dicha infracción. Entonces podemos ver que se trata siempre que la sanción es una confirmación de la importancia de los valores reconocidos por la comunidad que se ponen en duda por el egoísmo y la actitud individual de un sujeto. Estos dos autores son los que desarrollan la teoría retribucionista o la teoría absoluta, y que todavía en la actualidad, cuando escuchamos a algún político o alguna persona entrevistada que habla de la necesidad de incrementar la sanción penal, ya sea por conductas relativas al patrimonio o contra la integridad personal, entonces cuando escuchamos a este tipo de personas o diputados que la única iniciativas de ley es el incremento de la sanción sin mayores consideraciones, es un posicionamiento típico de las teorías absolutas. Su finalidad es castigar por castigar, y ambos autores suponen la facultad de discernimiento, pues me refiero a Hegel y a Kant, suponen la facultad de discernimiento del hombre, es decir, están basados en la suposición que el hombre tiene la libertad de actuar como tal. Diferente a este esquema, las teorías utilitarias o preventivas, tenemos como principal referente a Ansel von Feuerbach. Feuerbach es el que en uno de los manuales retomaba la idea, fue el primero que empezó a modificar el planteamiento de las teorías de la pena, al entender que la pena tiene como fin la intimidación de otro. Es decir, la pena no solo sirve para castigar, la pena debe servir para intimidar a otros como posibles protagonistas de futuras lesiones jurídicas que se ven impulsados por sus emociones. La prevención general por medio de la intimidación tiene además como objetivo la aplicación efectiva de la sanción legal, ya que de lo contrario la combinación no tendría sentido. Amenazar con algo que luego no se cumple es obvio que carece de lógica y va en contra de la idea inicial de amenaza. La sanción, por lo tanto, para Ansel von Feuerbach es intimidación. Esto es conocido doctrinariamente como prevención general negativa. Y también lo vemos reflejado en las discusiones del día a día. El incremento de la sanción o los planteamientos que sostienen el retorno de la pena de muerte no es nada más que aquellos que pretenden intimidar a aquellos potenciales delincuentes para que eviten cometer este tipo de conductas. Entonces, este es el primero de los autores que empezó a hablar sobre las teorías utilitarias, hablar de la pena con una finalidad utilitarista preventivista, y en particular de la prevención general.
Siguiendo con este esquema, el otro autor, un gran penalista, Franz von Feuerbach, el autor de La idea del fin del derecho, que es una obra que tenemos que leer, la pena manifiesta no se justifica en sí misma sobre la base de las teorías absolutas. Por el contrario, es solo un medio para logro de un fin. Con esto el autor se mantiene o se alinea en la lógica de que la pena sirve para algo. El objetivo de la pena es la prevención, pero es decir, evitar hasta donde sea posible la comisión de otros delitos por parte del sujeto. Solo que a diferencia de Feuerbach, que su amenaza era general, la utilidad que von List ve como instrumentalización de la sanción es especial, individual. Se refiere principalmente a que la finalidad de la sanción es evitar nuevos delitos por parte del delincuente. Esto es también un reconocimiento que simplemente lo vamos a denominar prevención especial positiva. Porque cuando hablamos de que lo que tenemos que hacer, incrementarle la sanción para que no vuelva a salir de la cárcel o cadenas perpetuas, entonces ahí estamos frente a otra manifestación de la prevención especial. Y hablamos de prevención especial negativa o simplemente inocuización. Y aquí lo vemos desarrollado en este párrafo. Esta finalidad debe alcanzarla preferentemente mediante, me refiero a la positiva, ¿verdad?, a la resocialización del sujeto que delinquió, cuando hablamos de prevención especial positiva. Esto es, actuando sobre él para que en lo sucesivo reconozca y respete los bienes jurídicos. Cuando ello no es posible, al autor hay que segregarlo del grupo social a fin de impedir nuevos ataques. Ahí en esa ocasión estamos hablando de prevención especial negativa. Y estos son principalmente los grandes planteamientos de las teorías absolutas y utilitarias, preventivo general y preventivo especial. El tercero hace referencia a una matización de ambas teorías. Primero vamos a hablar de la resocialización. La socialización es permanente. Siempre se habla del concepto de la resocialización y este tema es importante en materia penal juvenil. Por ejemplo, esto también lo desarrollan los sociólogos. La socialización es permanente, dice. Por ello la resocialización no está en la Real Academia Española de la Lengua. Es decir, resocialización como palabra no existe. Y en el caso específico de los adolescentes, por eso se habla de socialización. Y en el de los adolescentes, el proceso de socialización es incipiente, pues se encuentra en un proceso fundamental de desarrollo biológico, psicológico y social. Por eso es que en materia, principalmente los autores, y yo comparto con ellos, no hablamos de resocialización de adolescentes, sino simplemente hablamos de complementar, fortalecer y a veces hasta iniciar el proceso de socialización cultural con los adolescentes. A nivel de las investigaciones de neurociencia, se reconoce que el cerebro finaliza su desarrollo hasta los 28 años. Y es que durante el periodo de la adolescencia que los cambios son más pronunciados. Esto es algo que siempre tenemos que tener en cuenta. En los casos, ¿por qué el tratamiento diferenciado como parte de la justicia especializada para los adolescentes? Pues principalmente también hay razones de carácter biológico, ¿verdad? Solo lo estamos mencionando acá. A nivel criminológico no se utiliza el concepto de resocialización por la ambigüedad del término, pues no existe resocialización, así como no existe reeducación ni rehabilitación única, y el término rehabilitación solo existe a nivel médico como un restablecimiento de las capacidades ocasionadas por una enfermedad o condición. En materia de adultos se habla, por ejemplo, de rehabilitación, pero, por ejemplo, aquellas personas que son consumidoras habituales de droga, entonces hay un proceso de reconsideración sobre la conducta o los problemas que tenga sobre la enfermedad. En esos casos sí se considera adecuado el término de rehabilitación, no así, por ejemplo, en otros como reeducación. ¿Qué significa reeducación? O resocialización como tal. Por eso es que las palabras siempre han sido bastante cuestionadas, pero solo es un tema de carácter conceptual.
Bueno, con estas matizaciones sobre la resocialización que tiene un impacto con las teorías utilitarias, vamos a ver la matización de esta tercera finalidades de la sanción, denominados teorías mixtas o de la unión. Las teorías mixtas o de la unión lo que hace es integrar las teorías absolutas y las teorías utilitaristas en una sola justificación. Por ejemplo, dicen que ambos planteamientos existen y coexisten en la realidad. Por ejemplo, dicen, cuando se formula una normativa penal y se establece un mínimo y un máximo de la sanción, estamos hablando ahí de una prevención general, pues se está amenazando con una sanción amplia o determinada a los supuestos delincuentes, y por eso hablamos entonces de que en esta fase de la formulación legislativa está presente la prevención general, pero es en la etapa judicial en donde se concreta esa amenaza, pero esa concreción, especialmente en la determinación judicial de la sanción, no es arbitraria, sino que debe de cumplir ciertos requisitos. Entonces ahí es donde se aplican determinadas consideraciones que tienen que ver más con el tema de culpabilidad, pero también con la respectiva adecuación al específico daño causado por la persona delincuente. Y principalmente en la tercera etapa, que tiene que ver con la ejecución de una sanción o de la medida, es que retoma énfasis la teoría de la prevención especial positiva, pues lo que se busca es que la persona que está en esta fase no vuelva a cometer hechos delictivos. Y menciono esta teoría mixta o de la unión precisamente, y aquí vemos el breve esquema, donde está presente la teoría preventivo general, donde en la determinación judicial se hace énfasis más que todo en la culpabilidad, muy relacionado al tema de la proporcionalidad, solo lo vamos a mencionar a este nivel, y el tercero hace énfasis en la prevención especial, haciendo una conformación integral de una teoría mixta o de la unión. Estos aspectos son así considerados y en la práctica pues ha tenido mucho impacto. Uno de los grandes impulsores de este planteamiento ha sido Klaus Roxin, y que me parece interesante porque hay un planteamiento que tiene mucha aplicación en el ámbito de la justicia penal, obviamente en el ámbito de las medidas alternativas al internamiento. ¿Qué dice la ley penal juvenil? Bueno, solo lo vamos a mencionar brevemente. Ustedes pueden retomar el artículo 9 de la Ley Penal Juvenil, y cuando hablamos que la finalidad de la ley es primordialmente educativa y complementaria con la intervención familiar y los apoyos de especialistas, no estamos hablando más que de una justificación de preventivo especial. Entonces, cuando hablamos de la finalidad socioeducativa, estamos hablando de una finalidad preventivo especial, pero entendida como finalidad transversal de todo a lo largo de la ley. Es decir, que esta, que es una característica muy importante, esta finalidad educativa tiene impacto también al momento de la determinación de las medidas, así como en el momento de su ejecución. La aplicación, solo voy a leer el inciso segundo del artículo 9 de la Ley de Justicia Penal Juvenil, la Ley Penal Juvenil. La aplicación de las medidas será ordenada de forma provisional o definitiva y podrán ser suspendidas, revocadas o sustituidas por otras, previa consulta en su caso de la persona encargada de dar apoyo al menor durante el cumplimiento de la medida. ¿A qué se refiere esto? Bueno, todos ustedes saben que en la medida en que la finalidad es socioeducativa, preventivo especial, entonces perfectamente puede suspenderse y revocarse o sustituirse una medida siempre y cuando favorezca este proceso socioeducativo. Entonces podemos ya ver cómo estas finalidades tienen un impacto directo en la lógica de la justicia penal juvenil. Otro artículo referente, pues bueno,
tenemos que mencionar nuevamente el tema de la Constitución, ese trato diferenciado del 35, inciso segundo, a la conducta antisocial no es nada más que un reconocimiento de una configuración especial y el reconocimiento de la misma al momento de los fines, que nuevamente perfectamente lo enmarcamos dentro de una finalidad socioeducativa propia de una preventiva especial, positiva. Y ya avanzando, por ejemplo, la convención tiene estos reconocimientos o estas directrices en el artículo 37, por ejemplo, menciona que los estados partes velarán porque ningún niño sea torturado ni reciba tratos crueles, no se impondrá la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibilidad de excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años. Nuevamente es otra consecuencia de la finalidad, porque una pena perpetua entraría en total contradicción con las finalidades socioeducativos o preventivos especiales. Nuevamente el 37 literal B entiende que la aplicación de la privación de libertad, fíjense acá el artículo 37 literal B no hace distinción entre medidas provisionales o definitivas, simplemente dice que la prisión de un niño se llevará a cabo de conformidad con la ley y se utilizará tan solo como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda. Esto no es nada más también una consecuencia también de esta finalidad preventivo especial o lo que nosotros comúnmente llamamos la finalidad socioeducativa de la ley. Los literales C y D entran en esa misma lógica, haciendo referencia al respeto de los derechos, que ese respeto de los derechos está enmarcado en el interés superior del niño, y que ese interés superior significa también un íntimo contacto con la familia de origen, su familia natural, y por último el D, el reconocimiento de las garantías judiciales, ¿verdad? Todo niño privado de su libertad tendrá derecho a un pronto acceso a la asistencia jurídica y otra asistencia adecuada, así como derecho a impugnar la legalidad o la privación de su libertad ante tribunal o autoridad competente, independiente e imparcial, y a una pronta decisión sobre dicha acción. Esto también lo pueden ver en el artículo 40 de la Convención. Bueno, para finalizar este video vamos a formular la siguiente pregunta, que podemos desarrollarla en el foro. ¿Qué opinión tiene con respecto del artículo 15 de la Ley Penal Juvenil en relación con la finalidad de la sanción socioeducativa? Este es un tema que perfectamente podemos discutir. ¿Qué les parece la formulación normativa del mismo? Y como lectura complementaria o sugerida, en donde están desarrollados todos estos aspectos, es la teoría de la pena de Mari Velov, cuyo documento pues se ha agregado a la plataforma. Muchas gracias.